Hola, buenas tardes. Vamos a revisar un poco acerca de los conceptos necesarios para poder entender un poco más acerca de la práctica que hicimos con el uso de los animales, en este caso el uso del pez cebra, y sobre todo para que tengan una noción de cuál es el objetivo del uso de este tipo de tratamientos y cómo se determinan el funcionamiento de los diferentes fármacos en un modelo de perfil neurofarmacológico. Por lo tanto, vamos a revisar los fármacos que modifican la actividad del sistema nervioso central. A manera de introducción, de manera muy general, vamos a revisar un poco acerca del sistema nervioso central. El sistema nervioso está dividido en dos grandes áreas. El sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro y la médula espinal, así como algunos mecanismos de la integración que están principalmente se encuentran en el tallo encefálico. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es el que se encarga del control de los diferentes órganos y sistemas a lo largo del organismo. En este caso, lo que nos vamos a estar centrándonos es en el sistema nervioso central, aquel que principalmente va a estar controlando tanto diferentes elementos de comportamiento, diferentes elementos de interacción a nivel social, a nivel metabólico e inclusive a nivel individual. Entonces, para ello vamos a revisar sobre todo algunos neurotransmisores que están involucrados en la liberación de este tipo de sistemas. Esto posiblemente ya lo hayan visto en sus cursos de teoría, inclusive aquellos que van conmigo, pues ya hemos revisado esto un poco más a detalle, entonces solamente mencionaré algunos elementos principales. Los principales neurotransmisores que se van a liberar en el sistema nervioso central son la noradrenalina, serotonina, dopamina y acetilcolina. Vamos a mencionar solamente algunos de los elementos que están regulando este tipo de neurotransmisores. La noradrenalina se encarga principalmente del control motor, el condicionamiento del miedo, la capacidad de concentración y también la capacidad cognitiva. A nivel periférico podemos tener participación en la regulación de la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, inclusive parte del metabolismo. Es decir, el sistema nervioso central va a liberar noradrenalina cuando el organismo se encuentra en una sustancia, en un estado de estrés. Entonces, cuando esté en este estado de estrés, vamos a tener tanto liberación de este neurotransmisor para acelerar la respuesta y también para regular parte del sistema periférico que le va a ayudar a tener estos cambios o estos movimientos rápidos. En el caso, por ejemplo, de la dopamina, esta tenemos tres grandes vías. La primera que va a ser la parte del control motor, que va a ser a través de la vía nigroestriada. Tenemos también los efectos de la conducta, que va a estar directamente relacionados a nivel del estado del mesolímbico y de la región mesocortical del cerebro. Y también tiene parte de la regulación a nivel hormonal, que esto tiene que ver principalmente con el núcleo tubero hipofisiario. Entonces, la dopamina se va a encargar principalmente tanto de permitir la coordinación de ciertos movimientos, también va a estar regulado sobre todo en seres mamíferos superiores, va a permitir la regulación de la conducta. Se cree que los sistemas dopaminérgicos están más desarrollados en lo que le llaman seres superiores, que en este caso entran en la parte de los homínidos y algunos mamíferos, ya que, por ejemplo, tienen más interacción con otros individuos de la especie. En nuestro caso, pues como tenemos varias interacciones, tenemos la posibilidad de generar afección hacia otras personas, pues está relacionado sobre todo con esta parte de placer o de liberación de buenas interacciones con otros seres humanos. A nivel animal, se ha visto que, por ejemplo, la dopamina regula las interacciones que hay entre las diferentes camadas. Es decir, por ejemplo, el espécimen que es denominado alfa o la cabeza directamente de la manada, se va a encargar principalmente de dar o de coordinar la regulación de estas acciones en los diferentes seres de la cadena, como va, digamos, como va la cadena nominativa en este tipo de animales. Entonces, digamos como que son las participaciones integrales, ¿no? La serotonina está involucrada sobre todo, por ejemplo, en procesos de conducta. También regula, por ejemplo, diferentes estados emocionales, sobre todo, por ejemplo, estados de agresión, estados de depresión, estados de ansiedad. En el caso de los animales, no podemos considerar un estado de depresión como tal. Simplemente
la depresión relacionada, que lo veremos un poquito más adelante. La depresión está asociada principalmente con mecanismos de estrés. Entonces, si un animal se encuentra altamente estresado, lo que va a condicionar es la parte de miedo y la parte de la agresión, aunque puede ser que no esté, digamos, como visible, es como un condicionamiento que tienen los animalitos. Entonces, a eso nosotros como podemos integrarlo como asociaciones o conductas parecidas a la depresión. En nuestro caso, como seres humanos, pues tenemos más herramientas para poder hacer un diagnóstico. Es decir, podemos dar ciertas características que van a dar un perfil hacia ciertas tendencias depresivas, ¿no? Esta parte de aislamiento, la parte de la conducta, que nos vamos a tener un poco más retraídos, que vamos a hacer mucho más resistentes a la estimulación de ciertos eventos que puedan generar algún elemento positivo, o sobre todo las respuestas a cualquier tipo de emoción que esté en nuestro ambiente, pues vamos a tener cierta resistencia en expresar ciertos sentimientos hacia una emoción pertinente, ¿no? También regula, por ejemplo, los estados de sueño, los estados de vigilia y también los estados de ánimo, bien como habíamos mencionado. También está involucrado en los hábitos alimenticios y en la transmisión sensorial. Y si nosotros tenemos una sobreexpresión de este sistema de serotonina, pues vamos a generar ciertas alucinaciones, ¿no? Entonces, digamos que la serotonina tiene diferentes actividades o diferentes acciones a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente, la acetilcolina está relacionada con los sistemas de alerta, de recompensa y también está relacionado con la parte de aprendizaje y memoria, además de que también puede coordinar ciertos elementos motrices. Entonces, la acetilcolina, a diferencia, por ejemplo, del sistema periférico que se encarga de regular las acciones de noradrenalina, el sistema nervioso central tiene un poco de mayor amplitud, un poco más de independencia. En este caso, de los elementos que más se han asociado son sobre todo la parte de aprendizaje y memoria. Se ha visto que, por ejemplo, la parte inclusive de concentración que tenemos, por ejemplo, hacia ciertas actividades, está relacionada con la activación de acetilcolina. Tal es el caso que, por ejemplo, las personas que son fumadoras, normalmente cuando están en esta situación de estrés o requieren, por ejemplo, concentrarse, que muchas veces también ya es un precondicionamiento que tienen, pero sí se ha demostrado que, por ejemplo, el consumo del tabaco en ciertas dosis puede facilitar la concentración de las personas o por lo menos tener un estado como un poco más relajado. Entonces, esto directamente está relacionado con el sistema colinérgico en el cerebro. Sin embargo, pues también como podemos ver ahí, está relacionado con el sistema de recompensa. Y esto hace que pues sea muy fácilmente generar un tipo de adicción con el uso de la nicotina por esta sobreliberación de este neurotransmisor en el cerebro. Entonces, digamos como que son los principales neurotransmisores del organismo. Sin embargo, también tenemos dos neurotransmisores importantes en el cerebro, que es el glutamato como el principal neurotransmisor excitador y el ácido gamma-aminobutírico, mejor conocido como GABA, que es el que va a encargarse de la inhibición del sistema nervioso central. En este caso, estos dos neurotransmisores se encargan sobre todo de mantener la excitación del cerebro y la inhibición de esta excitación en este mismo órgano. Entonces, si bien acompañan, por ejemplo, el funcionamiento de liberación de otros neurotransmisores y también están involucrados en ciertas acciones del comportamiento, su principal función va a ser mantener la liberación de ciertos neurotransmisores excitadores, además de generar su propia excitación y de controlar que esta excitación sobrepase los elementos del organismo. Entonces, prácticamente son como los neurotransmisores que siempre van a estar presentes dentro del organismo. Hablando un poco más sobre el GABA, que prácticamente una de las sustancias que evaluamos en la práctica está asociada directamente con la estimulación del GABA, pues se han podido, por ejemplo, caracterizar cómo es el funcionamiento de este tipo de neurotransmisor y sobre todo cómo van a actuar sobre su receptor. Sabemos que GABA neurotransmisor tiene dos principales receptores a los cuales se van a unir. GABA A, el cual es un canal iónico que va a permitir la entrada o la regulación de la entrada de iones cloruro, y GABA B, que es un receptor de tipo metabotrópico, que está acoplado a proteínas GI.
Recordemos que las proteínas GI son de naturaleza inhibitoria. Entonces, GABA, tanto en sus ambas isoformas, va a generar una inhibición de la actividad sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, por ejemplo, si logramos caracterizar, en el caso del receptor GABA, si logramos caracterizar las diferentes subunidades, se ha podido, por ejemplo, hacer cierta identificación sobre las actividades, o sobre todo sobre los efectos que están relacionados con la regulación de este tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, si regulamos sobre todo las unidades alfa de estos neurotransmisores, recordemos que aquí están nuestras subunidades alfa. ¿Por qué son importantes estas subunidades alfa? Porque en ellas vamos a contar con el sitio de unión a GABA neurotransmisor. Prácticamente entre la subunidad alfa y beta vamos a encontrar este sitio de adición o de unión de GABA neurotransmisor. Entonces tenemos diferentes isoformas de la subunidad alfa. Prácticamente vamos desde la subunidad alfa 1 hasta la subunidad alfa 6, que son las que más se han identificado. Si prestamos atención a la tabla que tenemos aquí del lado derecho, podemos ver las diferentes actividades a las cuales se les ha relacionado las diferentes isoformas de las subunidades alfa del receptor GABA. Por ejemplo, la subunidad alfa 1 está relacionada con los procesos de sedación, de apnesia e inclusive de actividades anticonvulsivantes. La subunidad alfa 2 también tiene efectos sobre las actividades anticonvulsivantes, pero también va a relacionar efectos ansiolíticos y va a tener sobre todo efectos sobre el músculo esquelético. De manera importante, se ha visto que, por ejemplo, la liberación de GABA neurotransmisor puede generar cierta relajación muscular, lo cual permite, por ejemplo, tener estos efectos de debilidad, es decir, de no poder sostener algún tipo de objeto o tener estas dificultades motrices. Normalmente, por ejemplo, las personas que consumen ciertas benzodiazepinas, que son fármacos que van a activar este tipo de receptores, pues tienen esta debilidad muscular o esta falla en la coordinación motora. Inclusive, por ejemplo, parte de otros de los agonistas sobre este tipo de canal, como puede ser el etanol, pues hemos visto que también tenemos cierta incoordinación y también tenemos menor fuerza en los diferentes músculos esqueléticos. Entonces, esto está relacionado principalmente con las subunidades alfa 2. La subunidad alfa 3 también va a tener un efecto importante sobre la relajación muscular. Y la subunidad alfa 5 tiene efectos sobre procesos de la memoria, es decir, esta memoria, esta disminución o este proceso de amnesia, que sobre todo se afecta a la memoria a corto plazo, pues va a estar relacionada tanto por la subunidad alfa 1 como la alfa 5. Pero de manera importante, la alfa 5 también tiene mecanismos de tolerancia. Entonces, sí se ha descrito que, por ejemplo, el uso constante de benzodiazepinas u otro tipo de agonistas, como es el caso del etanol, puede generar cierta dependencia hacia el consumo de estas sustancias. Entonces, estos elementos de tolerancia pues van a estar relacionados sobre todo con la subunidad alfa 5. Entonces vemos que este canal pues regula diferentes elementos a nivel depresor del sistema nervioso central y tenemos también elementos de tolerancia o es decir, síndrome de abstinencia para ciertas sustancias, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que siempre les menciono que tenemos con el estudio de elementos sobre el sistema nervioso central es que nos cuesta trabajo, por ejemplo, aislar estos elementos que pueden ser un poco difíciles de cuantificar. Es decir, es muy difícil cuantificar los elementos de amnesia, es muy difícil identificar, por ejemplo, la relajación muscular a niveles cuantitativos. Entonces, normalmente se hace un esquema, se hace un parámetro para poder identificar este tipo de efectos, pero al no ser tan cuantitativos como, por ejemplo, algún tipo de signos, ya sea, por ejemplo, la medición de la glucosa, la medición de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, pues cuesta un poco de trabajo hacer el estudio o el análisis sobre qué tan efectivo es un fármaco sobre este tipo de respuestas. Entonces, en el afán, por ejemplo, de estudiar diferentes patologías o sobre todo identificar el comportamiento del organismo, sobre todo, por ejemplo, para el estudio o el traslado de algunas enfermedades humanas, pues se han utilizado los modelos animales.
Entonces, estos nos han ayudado un poco a por lo menos discernir cómo está funcionando algún trastorno psiquiátrico, cómo funciona parte de algunas regulaciones funcionales del cerebro, cómo podemos interpretar estas cosas intangibles, estas emociones, estos sentimientos o inclusive estos síntomas de diferentes enfermedades patológicas, cómo podemos identificarlos a través de un estudio que puede ser un poco difícil de tomar una respuesta. Entonces, los modelos animales lo que nos han permitido es, a nivel esencial, identificar cuáles son los sistemas o los neurotransmisores que van a estar involucrados en cierta patología. Después se intenta estudiar los circuitos cerebrales, es decir, cómo esta red neuronal va a estar interactuando con los diferentes tipos de enfermedades y cómo podemos hacer una relación entre esta activación o esta inhibición de estos neurotransmisores relacionada con cierta enfermedad o sobre todo con ciertos síntomas predecibles en estas enfermedades, ¿no? Entonces, también nos ha permitido, por ejemplo, identificar si algunos fármacos o algunos posibles tratamientos pudieran regular o prevenir ciertos elementos de respuesta que pudieran tanto mejorar la calidad de estos especímenes o que pudieran, por ejemplo, identificar ciertos efectos adversos que pudieran estar presentes en estas enfermedades psiquiátricas. Entonces, esto ha ayudado, por ejemplo, al desarrollo de nuevas terapias farmacológicas. Pero una de las características importantes para poder aplicar este tipo de modelos es conocer sobre todo el modelo que vamos a estar utilizando. Y más aún, conocer el tipo de respuesta que vamos a observar de los diferentes organismos. En este caso, parte de los elementos que más se han descrito es a nivel de roedores. Sin embargo, aunque existe un poco de información sobre los peces, que realmente es el organismo que estuvimos estudiando, pues muchos de los elementos que tienen los roedores también se van a replicar en los peces en cierta medida. Por ejemplo, en el caso de los roedores podemos evaluar diferentes comportamientos que van a tener sobre su condición, ya sea, por ejemplo, aquí podemos ver algunos comportamientos sociales, como puede ser que estén sentados, que levanten su cabeza, que empiecen a lamerse los bigotes o que se empiecen a acicalar entre ellos, que empiecen a hacer un movimiento exploratorio. En el caso de los peces, lo que vamos a estar interactuando principalmente va a ser las condiciones de nado, cómo van a estar presentes en los diferentes acuarios, si van a estar, por ejemplo, en un estado estático, si van a estar deambulando, si van a estar interactuando con otros especímenes. Muchas veces inclusive, como son los peces cebras son organismos dominantes, pues muchas veces se llega a observar cómo está este comportamiento, cómo está este imposicionamiento de la función alfa como líder de camada. Entonces se logra observar inclusive en los peces. Entonces es importante, por ejemplo, conocer cómo es el comportamiento normal de este tipo de organismos. En el caso de los roedores, como les digo, pues está ampliamente estudiado porque es prácticamente el primer modelo que se empezó a estudiar. Pero poco a poco han habido nuevos modelos que permiten también identificar ciertos elementos de comportamiento. Entonces, el uso de los modelos animales prácticamente es un poco difícil porque, por ejemplo, como dice aquí el texto, modelar trastornos psiquiátricos en animales es difícil debido a la complejidad de los pensamientos, las emociones y del comportamiento humano y la heterogeneidad de muchos trastornos psiquiátricos, así como el diagnóstico. Es decir, necesitamos trasladar una emoción que está pues parcialmente caracterizada en los humanos, trasladarla a un modelo animal. Entonces, ¿cuál es la limitante? Aunque puede parecer obvio, pues llega a ser un poco, cuando ponemos a analizar, pues llega a ser un poco difícil poder identificar un comportamiento o un trastorno directamente con una emoción. En el caso, por ejemplo, de una comunicación humano-humano, pues es muy fácil decir cómo te sientes, qué estás experimentando, qué es lo que estás presentando, e inclusive entre humanos, pues llega a ser un poco difícil expresar realmente cómo nos sentimos cuando, por ejemplo, tenemos algún trastorno de ansiedad o tenemos, por ejemplo, ni siquiera un trastorno, un episodio de ansiedad, un episodio de depresión, un episodio de inclusive de sedación. Es un poco difícil explicar a otra persona cómo nos sentimos. Entonces,
Utilizar modelos animales se llega a complicar un poco más porque tenemos que identificar ciertos patrones que nos den índice o nos den pauta de que estamos experimentando ciertos síntomas humanos. Entonces, de acuerdo con el Manual Estadístico para el diagnóstico de enfermedades mentales, que es el DSM, la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos se realizan cuando un paciente muestra cierta cantidad de criterios diagnósticos. Es decir, el DSM es como el manual general para los psiquiatras y los psicólogos para poder generar un diagnóstico de una enfermedad en particular. Por ejemplo, si se hace un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o de un trastorno de depresión unipolar, tiene que haber ciertas características que presente eh, una persona para poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, necesitamos por lo menos 5 de 9 criterios para poder hacer un diagnóstico. En sus cursos de teoría ya han visto parte de este tipo de criterios, pero de manera general pues tiene que ver con el comportamiento depresivo, los trastornos alimenticios, trastornos de sueño, pensamientos o intentos suicidas, los sentimientos de inutilidad, los sentimientos de culpa, parte de aislamiento a nivel social. Entonces, son diferentes criterios que ha establecido el manual que cuando se presentan 5 de estos criterios en un día durante cierto tiempo, que normalmente es un mes o por lo menos 15 días, pues ya se puede inferir que tenemos un diagnóstico de trastorno depresivo. Sin embargo, pues en los animales tenemos que hacer un diagnóstico un poco más cerrado y tenemos que hacer la identificación de esos patrones de manera un poco más sencilla, ¿no? Porque realmente no podemos estar dándole seguimiento a un animal para poder identificar estos tipos de criterios. ¿Cuáles son algunas interferencias? Entonces, las interferencias en experimentos con modelos animales tienen potencial para impactar sobre la práctica clínica. Por lo tanto, la validación estricta de dichos modelos es de suma importancia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algún tipo de inferencia, es decir, estamos asumiendo ciertas características que están relacionadas con una sintomatología humana, pues necesitamos estar seguros de que realmente lo que estamos viendo está relacionado con lo que queremos explorar. Por ejemplo, si notamos que nuestro animalito se mantiene estático por mucho tiempo, tenemos que estar, y eso, por ejemplo, le damos una identificación de que el animal se encuentra estresado, tenemos que estar seguros de que realmente ese es el comportamiento que garantiza que un animal esté en un estado de estrés. Si simplemente es una conducta habitual de los animales quedarse en un estado estático, pues entonces ahí carece de validez nuestra inferencia que estamos haciendo. Por lo tanto, se tiene que tener un amplio conocimiento, sobre todo un conocimiento muy profundo sobre las diferentes actitudes o los diferentes comportamientos que tienen los animales para poder generar algún tipo de inferencia. Entonces, ciertas interferencias se han denominado y se han clasificado. Por ejemplo, la teoría de validez aparente es conceptualmente simple de entender. Un modelo animal de un trastorno psiquiátrico humano puede juzgarse por si se parece en aspectos al trastorno humano, como un síntoma particular a un conjunto de síntomas. Por ejemplo, un modelo de depresión en roedores mide los efectos fisiológicos y conductuales del estrés crónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en esta teoría podemos trasladar directamente ciertos comportamientos animales con ciertos comportamientos humanos. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, a identificar realmente cuáles son estos elementos que sí se parecen entre sí para poder generar un diagnóstico. También, por ejemplo, para poder evaluar esta validez, necesitamos evaluar un constructo hipotético que simula un trastorno psiquiátrico humano y medir qué también es el modelo de captura, qué también el modelo captura este proceso. Este se llama validez del constructo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros podemos establecer ciertos comportamientos de los animales y poder trasladarlo hacia un comportamiento humano. Es decir, por ejemplo, en el caso de la práctica, nosotros evaluamos, por ejemplo,
en el experimento de objeto novedoso, donde colocábamos la pieza de Lego, normalmente asumíamos que este es un objeto nuevo o un objeto aversivo para este animal. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el pez? Pues iba a explorar o iba a acercarse directamente hacia este objeto. Mientras más esté cercano a este objeto, mientras más lo esté explorando, podemos inferir que este animalito está en una condición de estrés. Entonces, nosotros podemos trasladar ese estrés, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad. Si una persona tiene ansiedad, pues normalmente está, digamos, inquieto o está tratando de validar cómo está su entorno, si hay algún elemento que puede lastimarlo. Entonces, eso podemos trasladarlo directamente con los peces. A esto se refiere con el método de validez de un constructo, es decir, estamos colocando un sistema nuevo en el pececito para poder validar un trastorno de ansiedad. Entonces, aquí digamos que llega a ser un poco lógico en algunas situaciones porque decimos, ah, bueno, pareciera o tiene sentido lo que estoy tratando de observar. Sin embargo, nuevamente, pues necesitamos conocer muy bien el modelo para no generar una conclusión errónea. Y finalmente tenemos el modelo de la validez predictiva. En el caso de la validez predictiva, se trata, por ejemplo, de colocar a un animal en una condición muy particular que sabemos que es una condición aversiva o que es una condición no natural, que nos va a indicar o que nos va a dar cierta información para poder cuestionar, o por lo menos para poder generar una conclusión sobre ese experimento. Entonces, lo que dice, por ejemplo, el texto es la previsibilidad de una respuesta a una intervención de un tratamiento. Si un modelo responde de forma viable a una intervención de forma similar a los resultados conocidos en una población de pacientes, esto demuestra la validez predictiva. Normalmente, por ejemplo, los experimentos de validez predictiva quiere decir que, por ejemplo, si colocamos a un evento muy particular, podemos predecir qué es lo que va a hacer este animal y podemos inferir que realmente ahí tenemos cierta condición o podemos trasladarlo con un síntoma humano. Por ejemplo, aquí en la diapositiva se muestra la prueba de nado forzado, donde podemos evaluar, por ejemplo, si un animalito está en estado de depresión. Como les decía, no existe el término depresión para los animales. En este caso, el término adecuado es la desesperanza, es decir, la pérdida de ganas de vivir. Entonces, aquí en este modelo de nado forzado, lo que se hace es colocar al animalito, en este caso al roedor, a que esté nadando hasta que eventualmente deje de hacerlo. Entonces, mientras más rápido entre en estado de desesperanza, podemos inferir que el animal está en un estado de depresión. En el caso, por ejemplo, de los peces, lo que se ha visto es que si un pez deja de nadar o por lo menos se mantiene quieto, podemos asumirle que este pez se encuentra en un estado de estrés y que no tiene la suficiente fuerza para moverse, para huir del estado aversivo. Entonces, algunos experimentos que se han hecho, por ejemplo, es colocar a un pez, estresarlo de alguna manera, ya sea, por ejemplo, colocando un objeto muy grande o colocando, por ejemplo, alguna imagen de un depredador y el pez simplemente deja de moverse. Entonces, técnicamente, ese es un sistema de desesperanza. Es decir, frente a un estímulo aversivo, frente a un elemento de peligro, pues el pez deja de tener este mecanismo de huida, simplemente se deja vencer y espera pues realmente cualquier que sea su destino, ¿no? Obviamente este tipo de experimentos no se tratan, por ejemplo, de generar la muerte del animal, simplemente se trata de generarlo en una condición de estrés y eventualmente se trata como de evitar que avance más, ¿no? Entonces, cuando se detectan ciertos patrones, se suspende el experimento y se asume que el animal ya entró en el estado de desesperanza. Entonces, existen diferentes tipos de ensayos que sean a nivel de comportamiento que se han podido evaluar. Los perfiles neurofarmacológicos son una serie de pruebas consecutivas que pueden, por ejemplo, determinar ciertos elementos.
Dentro de los más comunes podemos evaluar la actividad motora, podemos evaluar la actividad ansiolítica y la actividad antidepresiva. Son principalmente los tres elementos que podemos identificar fácilmente. Se ha intentado, por ejemplo, hacer el estudio de alucinaciones o el estado de respuesta al estrés. Sin embargo, el estrés, como les decía, está más bien relacionado con la ansiedad y también está relacionado con la depresión. Entonces, digamos que ahí llega a ser un poquito difícil poder separar estos dos tipos de actividades. Entonces, aquí les presentaré, por ejemplo, ciertas características de la actividad motora. Por ejemplo, comportamiento adaptativo. Se puede decir que estos comportamientos exploratorios tienen como objetivo minimizar o eliminar la novedad de un estímulo para elevar la ambigüedad o la ansiedad asociada con él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirse que, por ejemplo, si un animal empieza a tener trastornos en su movilidad, puede estar relacionado con un estado de ansiedad. Por ejemplo, lo que vimos con la prueba de tanque nuevo o la prueba de claro oscuro, lo que vimos al medir el cambio, el número de cambios o la velocidad con la que hacía el cambio de una posición a otra en el acuario, estaba relacionado directamente con un estado de ansiedad. Mientras más ansioso se encuentre el pez, más rápido va a ser este tipo de cambios o más veces va a estar cambiando de la posición, ya sea de la zona clara a la oscura o en el caso del acuario nuevo de la parte inferior hacia la parte superior. También, por ejemplo, podemos evaluar el comportamiento de búsqueda o de novedades. Estos comportamientos exploratorios se observan situaciones en las que se trata de una elección o de una preferencia. Por ejemplo, en la prueba del objeto novedoso o inclusive, por ejemplo, la prueba de objeto virtual, lo que estamos evaluando es la preferencia que tiene hacia un elemento sobre otro. En el caso, por ejemplo, del objeto virtual, lo que hicimos es colocar dos imágenes que sean iguales, después retirarlo, volverlo a colocar y evaluar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en reconocer el objeto y sobre todo cuántas veces se va a acercar hacia ese objeto virtual. Entonces, esa prueba tiene dos funciones. Uno, evaluar la memoria para ver si logra reconocer el objeto. Y dos, identificar, por ejemplo, cómo está la preferencia, si tiene cierta preferencia o si realmente con los diferentes tratamientos esta preferencia se va hacia uno o hacia otro lado. Normalmente los estados de preferencia tienen que ver con la familiaridad. Mientras más familiarizado esté con un objeto, pues más fácil hace que se dirija hacia ese objeto que es ya conocido. Y también el último evento es el comportamiento de búsqueda de novedades orientado a objetivos. En estos comportamientos de exploración de novedades son fomentados por una recompensa en lugar de una novedad en sí. Es decir, podríamos modificar este tipo de experimento dándole, por ejemplo, al pez, supongamos, por ejemplo, en el caso del objeto novedoso, en el objeto virtual, si el pez llega directamente a identificar el objeto virtual, es decir, el triangulito, podríamos darle un alimento. Entonces podríamos darle una recompensa y empezar así a familiarizarlo con que cada vez que vaya directamente hacia el triangulito, pues va a tener algún tipo de recompensa. Que esta es la parte del condicionamiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes pruebas en roedores, pero sobre todo la que nosotros trabajamos fueron a nivel de peces. Entonces en los peces, por ejemplo, identificamos cuál va a ser cómo se está trasladando este pez en los diferentes acuarios, cómo se va a encontrar o si tiene alguna preferencia sobre los diferentes posicionamientos. Como les decía a varios de ustedes en la sesión experimental, normalmente el pez tiende a hundirse o a irse a las zonas más profundas del acuario cuando éste siente una sensación de peligro. Entonces sabemos que, por ejemplo, en su naturaleza los peces tienden a enterrarse o inclusive a quedarse en las zonas más bajas para evitar ser detectados por los depredadores. Un pez que no está en un estado ansioso, es decir, que se encuentra un poco más relajado, pues normalmente va a tener esta necesidad de estar explorando, sobre todo por si puede encontrar alimento o si puede encontrar algún lugar que sea más placentero para él.
Entonces, esto lo podemos relacionar con un estado de ansiedad. Mientras más ansioso el pez esté, pues más se va a ir hacia los campos inferiores del acuario. En el ejemplo de abajo, pues aquí es donde les mencionaba, por ejemplo, de un estado de condicionamiento. Podemos utilizar un acuario distinto, un tipo laberinto, y determinar, por ejemplo, si tiene preferencia o no hacia alguna de las dos caras. Por ejemplo, podemos hacer un entrenamiento donde en algún lugar tengamos alimento y en otro, digamos, solamente tengamos arena. Entonces, en primera instancia, el pez va a explorar ambos lugares, va a buscar dónde se encuentra el alimento, en el otro lado va a haber arena, y entonces, en cuanto retiremos al pez y lo volvamos a colocar al inicio del laberinto, pues ya sabrá exactamente dónde se encuentra la recompensa. Entonces, técnicamente, mientras mejor sea su memoria, mientras mejor sea su adaptabilidad, pues va a irse directamente hacia la región de interés. Y finalmente, hablando un poco acerca de la ansiedad es un estado normal y adaptativo de activación autonómica y defensa conductual en defensa a una amenaza, que puede volverse patológico cuando aumenta en alcance, magnitud o duración. ¿Qué quiere decir esto? La ansiedad es un proceso normal, es decir, es prácticamente normal tener miedo hacia lo desconocido, hacia una situación novedosa. Es decir, si a ustedes, por ejemplo, el primer día que llegan a clases y no conocen a nadie, pues es normal sentirse ansiosos, sentirse inseguros, sentirse un poco temerosos, porque no saben exactamente a qué se van a enfrentar. Ya sea, por ejemplo, el primer día de clases, el primer día de trabajo, cuando tengan una entrevista, cuando tengan algún evento novedoso que no están familiarizados, pues es normal sentir ese tipo de miedo o ese tipo de inquietud. Sin embargo, cuando ya se vuelve patológico es cuando aumenta la magnitud y la duración de esto. Y sobre todo cuando no hay un estímulo visible o un estímulo aparente. Es decir, si una persona que tiene ansiedad normalmente siente este tipo de procesos, cuando piensa que hay un elemento de peligro o un elemento de aversión que está rondando en su alrededor, ya sea que, por ejemplo, a pesar de que las personas le hayan explicado que no hay nada de qué temer, que no hay un elemento de peligro por lo menos inminente, esta persona pues normalmente hace omisión de este tipo de comentarios y sigue pensando de que sí existe una amenaza latente. Entonces ahí es cuando ya se puede diagnosticar un estado de ansiedad. Entonces, de acuerdo a cómo lo maneja el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, normalmente existen 6 trastornos de ansiedad principalmente en adultos, que es la fobia específica, 5, perdón. La fobia específica, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático y el estado obsesivo compulsivo. Sin embargo, pues para modelos de animales, principalmente el que vamos a estar evaluando va a ser el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, en este caso lo que hacemos es colocar a los animales en una situación novedosa y observar cómo es su comportamiento. Entonces, para este tipo de experimentos, nuevamente aquí está con roedores, pero muchos de los experimentos se repiten con los peces. Tenemos, por ejemplo, el campo abierto, que en este caso es la prueba de objeto novedoso, donde además de que estamos viendo qué tanto explora el pez en un ambiente, digamos, novedoso y amplio, también podemos ver cómo está relacionado con algún elemento aversivo. Luego tenemos, por ejemplo, la prueba de claro oscuro, donde nuevamente, por ejemplo, el pez siempre se va a encontrarse en una situación más segura en el lado oscuro, porque nuevamente se encuentra oculto directamente a los depredadores, es un poco más difícil de visualizarlo y por lo tanto previene que sea algún tipo de aversión. Entonces, lo que vamos a medir en este tipo de prueba es qué tan ansioso va a estar y sobre todo, cómo va a ser su comportamiento motriz. En el estado de ansiedad, vamos a determinar, por ejemplo, cuánto tiempo se va a mantener en el lado oscuro, que es normalmente donde se va a encontrar más seguro. Mientras más ansioso esté nuestro pez, pues más va a irse directamente hacia ese camino. Mientras menos ansioso, pues va a estar explorando en ambos lados. Pero también hay que ver cómo está el número de cambios, porque, por ejemplo,
Puede ser que en algunos peces cambien rápidamente hacia el lado claro, pero inmediatamente se regresan hacia el lado oscuro. Entonces, como que el pez está explorando realmente si hay algo aversivo, estar expuesto directamente en esta situación tan clara. De igual manera, por ejemplo, en la prueba de tanque novedoso, pues la velocidad de los cambios pues va a indicar cómo se encuentra estresado nuestro animalito, ¿no? Sin embargo, pues también, pues o muy importante, no hay que dejar de olvidar ciertas consideraciones éticas en el uso de este tipo de estudios. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de los experimentos que estamos haciendo se utilizan para minimizar los efectos del estrés por el manejo. Es decir, intenté, por ejemplo, explicarles durante la sesión cómo hacer la manipulación, cómo trabajar con los peces para evitar que sigan o tengan algún elemento de estrés por este traslado en los diferentes acuarios. Entonces traté de explicarles que, por ejemplo, hacer el cambio lo más rápido posible, utilizar técnicas que sean lo suficientemente dóciles para no generar algún tipo de lesión física hacia los animales y sobre todo para no estresarlos de manera innecesaria. Y de igual manera, cuando introducimos algún tipo de novedad, no tiene que ser abrumadora para el sujeto, en este caso para los peces. Entonces, los sujetos que están sumamente abrumados pueden tener una parálisis que realmente no representaría algún estado patológico. Entonces, realmente las pruebas a las que los sometimos a los diferentes peces, pues en ningún momento estuvieron en peligro real. Simplemente colocamos una situación novedosa y observamos cómo fue su comportamiento. Entonces, de igual manera, hay que tener una iluminación adecuada. En este caso, por ejemplo, tratamos de minimizar el uso de luces. Realmente la luz que estaba presente principalmente en el laboratorio es luz ambiental. Vemos que el laboratorio está ampliamente iluminado. Además de que pues están acostumbrados a esta cantidad de luz por el hábitat en el que se encuentran. Eh, de igual manera, en el punto 4 vimos que, por ejemplo, algunos peces tenían una reacción no esperada, entonces se utilizó un proceso de eutanasia que minimizó el proceso de dolor o sobre todo cualquier tipo de lesión que pudiera generalizarse. De igual manera, bueno, en este caso en el punto 5 menciona que, por ejemplo, debemos de cuidar sobre las caídas. Traté, por ejemplo, de darles técnicas para evitar que los animales sufrieran algún tipo de caída o se salieran directamente de los acuarios. Sobre todo para, nuevamente, garantizar la buena seguridad de este tipo de pruebas, ¿no? Y el punto 6 y 7 sobre todo, normalmente, bueno, el punto 6 sobre todo se ocupa para alrededores que si los metemos en una situación de agua, pues evitar que estén bajo estas condiciones para evitar, por ejemplo, un caso de hipotermia. Y en el caso del número 7 pues también tratamos de que los experimentos fueran con tiempos cortos para evitar algún tipo de fatiga o algún tipo de cansancio sobre los animalitos. Aunque realmente pues prácticamente los dejamos libres en su hábitat, ¿no? Entonces, esta diapositiva va enfocada principalmente a hacer un pequeño recordatorio de que tratamos de manejar las mejores condiciones éticas para garantizar el mínimo o el mínimo lesión de los animales, ¿no? Entonces, básicamente era lo que les quería comentar sobre esta parte a nivel teórico. Entonces, vean que pues llega a ser un poco ambiguo, sobre todo lo que queremos de este tipo de prácticas es que evalúen, por ejemplo, las 4 pruebas. Ya vimos que algunas pruebas pueden ser repetidas, por ejemplo, pueden decir que la prueba de claro oscuro y la de tanque novedoso tienen características similares. Y el uso de utilizar pruebas repetidas es para garantizar que, por ejemplo, si tenemos el mismo comportamiento en la prueba de claro oscuro y en la de tanque nuevo, entonces podemos asumir de que el individuo puede estar en un estado de ansiedad o en un estado el fármaco generó un estado ansiolítico, es decir, que disminuyó este estado de ansiedad. Entonces, si los dos resultados son coherentes o son, perdón, sí, si los dos resultados son iguales en ambas pruebas, entonces podemos dar un diagnóstico correcto. Si los resultados se anteponen entre sí, entonces podemos identificar de que hubo un error o que hubo una falla en la prueba
que ya sea, por ejemplo, por la manipulación, por las condiciones que estuvimos trabajando. Nuevamente yo les pedía, por ejemplo, de que no hiciéramos ruido, de que cuidáramos el movimiento de los acuarios para no generar una condición extra. Pero nuevamente puede haber errores, pero lo ideal es que vean cómo está el comportamiento de estos animales, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, voy a mostrarles un ejemplo de qué es lo que tendríamos que reportar. Entonces, en este caso tenemos más grupos de los que ustedes trabajaron. Ustedes solamente tienen su grupo control, su grupo con etanol en 2 concentraciones y con cafeína también en 2 concentraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos resultados que habíamos hecho previamente con claro oscuro y vemos, por ejemplo, que la primera parte es graficar el tiempo en segundos en el que se mantuvo directamente en el lado oscuro. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer la conversión de los minutos a segundos para poder tener un tiempo estandarizado. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, aquí es que con el etanol, en ambas concentraciones, vemos una disminución del estadio en el estado oscuro. De igual manera, con cafeína vemos que tenemos cierta disminución. Vemos que a dosis bajas sí tenemos no tenemos una disminución como tal, pero vemos que también se mantiene menos tiempo en el estado oscuro. Sin embargo, de manera interesante, vemos también que, por ejemplo, cuando graficamos los estados de los cambios en esta misma prueba, vemos que con el etanol en ambas dosis aumentamos el número de cambios. Entonces, muchas veces lo que se ha visto es que con el etanol a concentraciones bajas tenemos un estado ansiogénico, es decir, empezamos a generar el número de estrés. Entonces, puede ser que les haya pasado que con sus peces hayan observado que se aumentaba el número de cambios, pero, por ejemplo, después se mantenía más tiempo en uno de los estadios. Entonces, eso es lo que queremos que hagan en la discusión, que vean cómo está comportándose el pez y cuál podría ser la explicación para ambos tratamientos. De igual manera, aquí en la prueba de tanque nuevo, vemos que en el caso, por ejemplo, del etanol, también vemos que incrementamos el número de cambios y también, bueno, en este caso probamos otro fármaco que es la escopolamina, que también es un fármaco ansiolítico. Entonces vemos que la escopolamina a concentraciones altas pues genera un incremento en el número de cambios. Entonces lo que queremos es que grafiquen exactamente tanto el número de cambios como el tiempo en que permaneció en uno de los compartimentos. Lo van a hacer así para las diferentes pruebas y con base a sus resultados van a hacer la conclusión de cómo están los diferentes tratamientos. Cuál de ellos generó ansiedad, cuál de ellos combatió la ansiedad, cuál de ellos mejoró parte de la memoria y cuál de ellos empeoró su memoria, ¿no? Entonces son como las 3 conclusiones que tienen que hacer. Entonces, pues realmente, creo que para varios de ustedes tuvieron problemas con la concentración de cafeína de 50 y 100 miligramos. Entonces, si no logran completar la N, pues simplemente eliminen ese grupo y quédense con las concentraciones de etanol al 0.5%, al 1%, y la de cafeína me parece que fue 10 miligramos, ¿no? Entonces, de igual, cualquier forma, cualquier duda que tengan, pues nos escriben, nos mandan un comentario ahí en el Classroom o nos mandan un correo. Como les decíamos, hemos tenido problemas con el Classroom, entonces no nos llegan las notificaciones. Entonces, si no les contestamos, por favor, mándenos un correo para tratar de orientarlos en la medida de lo posible, ¿no? De igual manera, pues si tuvieran alguna duda sobre las otras prácticas o algo así previo al examen, pues de igual manera estamos abiertos a sus preguntas, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Entonces, muchas gracias y nuevamente una disculpa por la omisión de la clase del día de ayer, ¿no? Entonces, muchas gracias y seguimos al pendiente. Hasta luego.